Iniciaremos con el tema de Ideal Biotics y quizá en la parte donde tenemos la descripción de los 14 activos pudiera ser que fuéramos solamente dando datos generales porque la información la van a tener ustedes en la presentación y quizá no sea necesario sí, el hacer la descripción de cada uno de los 14. Entonces, ¿qué son probióticos y prebióticos? Ese es el primer concepto. En la misma toma tenemos probióticos y prebióticos con 14 cepas de 50 millones, ¿sí? Entonces, les digo, para quienes tienen curiosidad a veces en las iniciales, ¿qué es UFC? Son unidades, pero ahorita les digo el concepto de unidades. Permítanme tantito. Aquí hay conflicto familiar, pero bueno, ahorita permítanme tantito para decirles incluso el término de las iniciales que no hay necesidad, o sea, eso es importante, no hay necesidad de aprendernos muchas cosas. ¿Esto por qué? Porque hay quienes, pues sí les interesa, se llama unidades formadoras de colonias. Eso quiere decir UFC, unidades formadoras de colonias. Para quien quiera decir, ¿por qué? Si me dicen 50 billones, ¿de qué? Unidades formadoras de colonias y ahorita vamos a explicar cómo se forman estas colonias. Vamos a la que sigue, Liz, por favor. Obviamente, esta presentación fue elaborada por Blanquita Contreras, está revisada por ella. Entonces, vamos a empezar a hablar de un concepto que quizá hemos oído, que es la microbiota. ¿Qué es esta microbiota? Es decir, mi cuerpo tiene una microbiota y es un conjunto de microorganismos, es decir, organismos pequeñísimos que se localizan de manera ordinaria, de manera normal, en distintos sitios del cuerpo humano. Aproximadamente tenemos 100 billones de microorganismos, los cuales se benefician de nosotros y nosotros nos beneficiamos de ellos, ¿sí? Yo leí un artículo interesante que decía que cuando un bebé nace, solamente por pasar por este conducto en el nacimiento natural, este bebé adquiere o fortalece su microbiota y a través de la lactancia materna también se favorece esta microbiota. Entonces, dice, se benefician de nosotros. Esos microorganismos, ¿sí? Se benefician de nosotros, pero nosotros también recibimos beneficios de ellos. Principalmente vamos a hablar del intestino, pero estos microorganismos no solamente los encontramos en el intestino. Entonces, nosotros tenemos más bacterias que células. Imagínense el tamaño de la microbiota, pero esta microbiota o el microbioma solamente pesa 200 gramos de todo nuestro cuerpo. Por eso son micro. Estamos hablando de billones, ¿sí? Que los cuales tenemos más que las células, que ya hemos visto que tenemos una infinidad de células en cada uno de nuestros órganos. Sin embargo, ocupan un peso muy pequeño de toda nuestra masa corporal. Entonces, este primer concepto, la microbiota. Vamos a decir que la microbiota son microorganismos que viven en el ser humano desde que nacemos. Muy bien, la que sigue, Liz, por favor. ¿Por qué? Porque vamos a repetir muchas veces y a lo mejor son términos que no los tenemos como tan familiarizados y vale la pena entonces irnos familiarizando con estos conceptos. Vamos con estos microorganismos repasando. En la boca tenemos 600 especies, inclusive déjenme comentarles que leí un artículo que decía que muchas veces estamos acostumbrados, por ejemplo, a hacer muchos enjuagues bucales. Y el médico que hablaba de esto, un dentista, decía, se puede hacer un enjuague ocasionalmente, pero hay quienes hacen enjuagues bucales 3 veces al día. Entonces, si se hace 3 veces al día, ¿qué estamos haciendo? Estamos barriendo esta microbiota y en esta microbiota vamos a encontrar, vamos a decir, que bacterias buenas y bacterias malas, pero un enjuague no permite seleccionar
cuáles son las buenas y cuáles son las malas. Entonces dice, ocasionalmente se puede hacer, sí, un enjuague bucal, pero no 3 veces al día, porque entonces hacemos un barrido de toda esta microbiota. En la piel, por supuesto, tenemos 1000 especies. En el estómago dijimos 25 especies. En el intestino, más de 1000 especies. Y en el tracto urogenital, 60 especies. ¿Sí? Entonces, aquí ya estamos viendo que son prácticamente, digamos, diferentes zonas donde encontramos esta microbiota. Hoy nosotros, como estamos trabajando con el aparato digestivo, nos vamos a concentrar en el tema del intestino, ¿sí? Y como les decía hace un rato que vimos el flyer, del intestino, de la salud intestinal, depende grandemente la salud de todo nuestro cuerpo. Y si nosotros observamos un libro de anatomía, vamos a encontrar como el intestino ocupa un espacio muy grande de nuestra cavidad pélvica. Entonces, es importante, ¿sí?, reconocer la trascendencia que tiene la salud intestinal. Vamos a la que sigue, Liz, por favor. Ok, el microbioma. ¿Para qué sirve? Aquí tenemos ya una imagen cercana del intestino, que es en el cual nos vamos a centrar. Das la que sigue, Liz, por favor. Ok, la microbiota, que también la conocemos como la flora intestinal o la flora normal bacteriana, aquí vean ustedes la dimensión del intestino. Imagínense que ese intestino nosotros lo estiráramos, ¿sí? Entonces ocupa una larga longitud. Entonces, esta microbiota, es decir, esta flora, estas bacterias que viven ahí ordinariamente, ¿para qué me sirven? Estas bacterias favorecen la producción de vitaminas, particularmente de la vitamina B1, vitamina B12, la vitamina K, la niacina, el ácido fólico y las enzimas. ¿Para qué necesitamos enzimas? Son las sustancias que nos van a ayudar en todos los procesos digestivos. Pero además, fíjense, estos organismos, estos microorganismos que están en el intestino, van a estar encargados de ir absorbiendo, de ir atrapando todas las sustancias que nosotros podemos ingerir y que son procancerígenas, ¿sí? Cada vez se habla más de aglutinantes, se habla más de colorantes, se habla más de muchísimos elementos que están integrados en nuestra nutrición y que pueden ser, es decir, pueden ser procancerígenos. Entonces, tener una flora bacteriana sana, normal y actuando como defensa, nos ayuda a que absorban estas sustancias que son procancerígenas y al mismo tiempo va a inhibir que estos patógenos, es decir, que estos enemigos de la salud puedan crecer. Va a fortalecer también muchos factores inmunes, es decir, va a ser encargado de, digamos, de fortalecer nuestro sistema inmunológico. Si yo sumo una microbiota sana con la ingesta de activos que me están alimentando para fortalecer mi sistema inmunológico, voy a tener una mayor capacidad, es decir, mi cuerpo va a tener una mayor capacidad de defenderse, porque cuando hemos hablado de nuestro Protec, que es un inmunoprotector, hemos hablado cómo el cuerpo es capaz de defenderse cuando lo nutrimos, pero además tenemos una flora bacteriana fortalecida, estamos haciendo entonces un fortalecimiento del sistema inmunológico. Vamos a evitar infecciones, desequilibrios, ¿sí? Disbiosis, hablaríamos de esto, de desequilibrios, genera respuestas antiinflamatorias. Miren, la mayoría de los procesos contra la salud llevan un proceso inflamatorio, ¿sí? Por eso hablamos de gastritis y hablamos de colitis y hablamos
de artritis. ¿Por qué? Porque son procesos inflamatorios. Entonces, una microbiota sana, es decir, una flora bacteriana fortalecida, me va a ayudar a evitar estos procesos inflamatorios que traen como consecuencia daños en los diferentes órganos de nuestro cuerpo. También regula el pH. Hemos hablado en muchas ocasiones de este concepto pH. Mejora la absorción de nutrientes. Ahorita vamos a ver entonces la diferencia entre lo que son probióticos y lo que son prebióticos. Básicamente ahorita nos estamos concentrando en el concepto de probióticos. Va a ser más fácil que se absorban los nutrientes. ¿De dónde tenemos esos nutrientes? Pues de los alimentos y de los complementos alimenticios. El chiste es que mi cuerpo sea capaz de tomarlos y absorberlos, ¿sí? Unos o algunos de estos nutrientes que el cuerpo puede absorber son el calcio, el fierro y los nutrientes que los alimentos nos aportan. Vamos a la que sigue, por favor. Es larguita la presentación, es larguita, espero que en 3/4 de hora podamos terminar. Muy bien. Entonces, la microbiota intestinal. Nos estamos concentrando en el intestino y volvemos a definirla. Una comunidad, una población. ¿De qué? De microorganismos. Estos microorganismos pueden ser bacterias, pueden ser hongos, pueden ser levaduras, pueden ser virus, que habitan ya, ahí viven y son ayuda y viven en el tracto digestivo y principalmente nos estamos concentrando en el intestino. Vamos a la que sigue, por favor. Ok, la microbiota normal en el cuerpo humano, es decir, es cuando nosotros hablamos de flora intestinal, hablamos de una microbiota normal, hablamos de una microflora normal, nos habla de esta multitud de microorganismos que habitan, y ya dijimos, no solo en el intestino, en la piel, en las mucosas de una persona sana. Y ya dijimos que son además esta línea, la primera línea de defensa contra todos los microorganismos patógenos que nosotros vamos a recibir. ¿Cómo vamos a recibir organismos patógenos? Con el contacto con el medio ambiente, con lo que entra por mi boca, con lo que llega a todo mi proceso digestivo. Todo ahí podemos encontrar organismos patógenos, ¿sí? Podemos encontrar bacterias, podemos encontrar virus que afectan mi aparato respiratorio, que afectan mi aparato digestivo. Y entonces, esta línea de defensa va a ayudar a que mi digestión funcione de la mejor manera. ¿Por qué? Porque esta microbiota, vuelvo a insistir en el concepto, hagan de cuenta que es un ejército que me está defendiendo. ¿Y de qué me está defendiendo? De todos los patógenos que pueden entrar por las vías de entrada que tenemos en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, estos patógenos que entran ocasionalmente, pues claro que pueden entrar con lo que respiramos, con lo que comemos, con lo que tocamos. Entonces, esta microbiota, o sea, o esta microflora, me va a ayudar a que esas toxinas que ya entraron puedan ser degradadas. Y van a ser degradadas porque tengo un sistema inmunitario fuerte y sano que me está defendiendo. Entonces, nosotros podemos tener microbiota natural y la microbiota que es transitoria. La microbiota natural son microorganismos que están en determinadas regiones, ¿sí? Y que normalmente, ¿qué pasa? Que se alteran y luego se restablecen. Sin embargo, la microbiota transitoria son estos microorganismos que son patógenos, o sea, que son dañinos. Pero también tenemos estos microorganismos que habitan en nuestra piel, en las mucosas, en la garganta, ¿sí? Y que pueden estar ahí días o semanas. Entonces, si no tenemos una microbiota fuerte, llegan los transitorios, llegan los patógenos y ¿qué hacen? Empiezan a formar colonias y después es más difícil erradicarlos porque de transitorios se pueden convertir en permanentes. Y entonces, ¿qué sucede? Pues vienen las enfermedades. Entonces,
la microbiota intestinal. Y volvemos con el intestino, ¿sí? Aquí tenemos ya lo que dijimos, que son bacterias, hongos, levaduras y virus. Vamos a la que sigue, Liz, por favor. Quisiera, ahora sí, la que sigue, por favor. Esto, ya lo vimos. Ok. ¿Cuándo se requieren los probióticos? Yo diría, por lo general, se requieren siempre. ¿Y por qué se requieren siempre? Porque no estamos en una cápsula de cristal aislados de estos organismos patógenos. Entonces, cuando existe, ¿y dónde hago mis compras? Soy Alba Centeno de Tulum. Alba, no sé dónde compras, Alba. Si quieres ahorita, por el chat te atiende Liz. Muy bien. Entonces, ¿cuándo vamos a necesitar probióticos? Cuando hay una disbiosis en mi cuerpo, es decir, cuando hay un desequilibrio en mi cuerpo, que volvemos a decir, vamos a usar en muchas ocasiones el término disbiosis, pero finalmente el término disbiosis es un desequilibrio. ¿En qué consiste ese equilibrio? Entonces, es cuando hay una pérdida de estas cepas, de esta cantidad de microorganismos buenos que están hechos para defendernos de los patógenos. Entonces, ¿por qué? Porque las cepas patógenas les dimos la oportunidad de proliferar y proliferar. Entonces, cuando nosotros consumimos estos probióticos, luego hablaremos de los prebióticos. Es recomendado que lo hagamos cuando tengamos siempre situaciones de desequilibrio, ¿sí? De un mal funcionamiento de nuestro aparato digestivo, es decir, de la microbiota intestinal. Pero regularmente es importante hacer un consumo para fortalecer esta microbiota intestinal, que es defensa contra estos otros organismos que son patógenos. Vamos a la que sigue, por favor. Ok, ¿qué son? O sea, ¿cómo se definen los probióticos? Y si se fijan, estamos dándole vueltas al concepto. ¿Por qué? Porque pueden ser conceptos que a lo mejor para muchos son novedosos. Entonces, lo volvemos a mencionar, digamos, con diferentes términos para que nuestra mente vaya asimilando este concepto. Son microorganismos vivos, ¿sí? Que cuando se encuentran en las cantidades adecuadas, me van a traer muchísimos beneficios a nuestra salud. ¿Por qué? Porque me equilibran estas cepas, esta cantidad de cepas que dijimos que son benéficas, aumentan estas defensas que tenemos de manera natural en nuestro sistema inmunológico y por consiguiente van a prevenirnos de enfermedades que son inflamatorias, de procesos inflamatorios y de enfermedades infecciosas. Si hablamos de estos procesos inflamatorios y estas enfermedades infecciosas del sistema respiratorio, podríamos hablar de bronquitis, podríamos hablar de faringitis, podríamos hablar de alergias, ¿sí? ¿Por qué? Porque son procesos inflamatorios. Todos los itis son procesos inflamatorios. Pero si hablamos del tracto digestivo, del aparato digestivo, ¿cómo se manifiestan estas infecciones con diarreas, con úlceras? Y aquí hablamos de gastritis, de colitis, ¿sí? Que pueden defenderse si tenemos una microbiota fortalecida y en cantidades adecuadas. Volvemos a decir lo mismo, ¿sí? Con otros términos. Muy bien, vamos a la que sigue, Liz, por favor. Me preocupa su tiempo. ¿Dónde encontramos los probióticos? Muchos de los nutrientes que nosotros comemos nos aportan probióticos, ¿sí? Sin embargo, cada vez los alimentos, desafortunadamente en tantos procesos, van perdiendo esta capacidad de aportarnos los probióticos suficientes. ¿Los encontramos en los nutrientes? Sí. Vamos a la que sigue, Liz, por favor. Ok. ¿Cómo funciona estos probióticos? ¿Sí? Si aquí te volvemos a tener nosotros el intestino. Ya dijimos que el intestino es un órgano grande. Entonces,
vamos a decir, bifidobacterias, bi de dos, ¿sí? Van a ayudar a que nuestro organismo absorba de mejor manera los nutrientes que le aporto a través de los alimentos. Me va a proteger contra estos enemigos que son patógenos, ¿sí? Que pueden provocarnos diarreas, pueden provocarnos colitis, pueden provocarnos úlceras, es decir, daños a nuestro aparato digestivo. Cuando hablamos de lactobacilos, los lactobacilos se van a repartir entre el sistema digestivo, el sistema urinario y el sistema genital. ¿Sí? Entonces, estos lactobacilos ayudan precisamente a regenerar la flora intestinal y decimos, ay, sí, se venden muchos productos que nos hablan que contienen lactobacilos. Sí, ¿cuál es lo importante? Ver qué cantidad de lactobacilos estamos obteniendo de algunos de estos productos comerciales. Y estos lactobacilos previenen infecciones. Y entonces, ¿con qué están relacionadas? Pues obviamente con el colon, con el estómago, pero también están relacionados, fíjense qué interesante, porque dijimos que encontramos esta microbiota también en el aparato genitourinario. Quiere decir que una microbiota fortalecida nos va a ayudar también a defendernos de infecciones y de inflamaciones en el aparato genitourinario. Muy bien. Entonces, dijimos que estas cepas probióticas, ¿por qué cepas? Porque son una variedad, ¿sí? Ayudan a mantener entonces un intestino saludable. Por consiguiente, vamos a fortalecer también un sistema inmunológico, ¿sí? Entonces, esta microbiota le va a dar un ambiente, digamos. El hábitat es el espacio en donde viven estos microorganismos. Si nosotros le damos este ambiente estable para que toda esta cantidad de células, de cepas, perdón, probióticas, puedan crecer, colonizarse y realizar de una manera correcta esta actividad metabólica. Dicho de otra manera, son los defensores contra la invasión de patógenos. Vamos a la que sigue, Liz, por favor. Y repito los conceptos para que podamos entonces irnos familiarizando con todos estos temas que, bueno, ahorita son nuevos. Entonces, hablamos de probióticos y hablamos de prebióticos, ¿sí? Básicamente los prebióticos los encontramos en algunos alimentos. Ahorita vamos a encontrar de dónde se toman los prebióticos que tenemos en nuestro producto. Pero estos prebióticos son nutrientes que nosotros, o sea, como seres humanos, no los absorbemos, ¿sí? Sino que son nutrientes para los probióticos. Digamos que son alimento para los probióticos. Por eso aquí ya estamos dividiendo los probióticos, que son estas colonias de microorganismos que viven en mi cuerpo, y luego los prebióticos que van a reforzar, alimentar a estos probióticos, ¿sí? Probióticos y prebióticos. Muy bien. Vamos a la que sigue, Liz, por favor. Ok, aquí vamos a hablar concretamente ya de estas características del producto. Ya hablamos de la introducción, dónde se encuentran, dónde están en nuestro cuerpo, qué función tienen, qué le estoy dando a mi cuerpo al ingerir estas cápsulas. Le estoy dando 40 cepas de 50 billones de estas unidades de probióticos y de prebióticos. Y ya dijimos cuáles son los probióticos y cuáles son los prebióticos. Dice nuestro producto innovador. ¿Y por qué hablamos de innovador? Porque en la mayoría de los productos que vamos a encontrar en el mercado hay productos con probióticos y productos con prebióticos. Entonces, estamos hablando de un concepto innovador porque estamos hablando de esta combinación.
y de cómo está formulada esta combinación, 14 cepas probióticas en una dosis de 50 billones de estas unidades, cuidadosamente seleccionadas cada una, y cada una de estas 14 cepas, es decir, de estas 14 familias, ¿sí? Tiene propiedades diferentes, porque son en general benéficas para la salud digestiva, benéficas para todo nuestro organismo, benéficas para el funcionamiento de todo nuestro cuerpo. Y vuelvo a repetir el concepto del que hablaba cuando hablamos del flyer. El intestino puede ser nuestro segundo cerebro. Es decir, así como el cerebro rige tantas funciones de nuestro cuerpo, el intestino también rige y es fundamental en la salud digestiva y en la salud de todo nuestro organismo. Vamos a la siguiente, Liz, por favor. Si nos regalas la siguiente, Liz. ¿Por qué? Porque vamos a desglosar entonces, ahorita más adelante, las 14 cepas. A ver, no me quiero pasar de la una. Entonces, volvemos a hablar de pro y pre-blend. Blend es mezcla, probióticos y prebióticos. Y aquí hablamos de las propiedades generales. Promueve la salud intestinal. Esto ya lo vimos en el flyer. Fortalece las barreras naturales del cuerpo. Favorece la producción de ciertos neurotransmisores. Esto es interesantísimo. ¿Por qué? Porque provoca la producción, favorece, estimula la producción de serotonina, que dijimos que también estos elementos, 95% de serotonina, que también influye en los estados emocionales. Estimula el fortalecimiento del sistema inmunológico. Regalas la que sigue, Liz, por favor. Si se fijan, volvemos a redondear sistema inmunológico, defensa, aparato digestivo. Entonces, ¿cuáles son las 14 cepas? Y aquí es donde yo les decía que quizá no me voy a detener en la descripción de las 14, porque ustedes que van a tener la presentación, evidentemente al cliente no le vamos a hacer una descripción de las 14 cepas, pero es importante que nosotros conozcamos de estas 14 cepas que se han incluido en nuestro producto, ¿sí? ¿Qué beneficios nos aportan estas 14 cepas? Y vamos a ver una primera cepa que se llama Bifidobacterium lactis. ¿A qué nos ayuda? Nos puede ayudar en rinitis, nos puede ayudar en alergias, nos puede ayudar a disminuir. Las personas que tienen alergia, fíjense, la parte complicada de las alergias es descubrir de dónde viene la alergia, ¿sí? Yo tuve un jefe hace muchos años que tenía alergia a las plumas de las almohadas. Entonces, si en algún lugar donde se hospedaba había almohadas de plumas, o sea, él empezaba con una alergia que era estornudo y estornudo y estornudo y estornudo y estornudo, sí, que no paraba y siempre decía, no sé qué me pasó y no sé qué me pasó. Y entonces fue un montón de estudios para llegar a la conclusión de que tenía esta alergia, ¿sí? Pero, por ejemplo, tengo una amiga que tiene alergia al plátano. ¿El plátano es malo? Pues evidentemente no, pero su cuerpo tiene alergia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que quizá en su organismo no hay los suficientes probióticos para que pueda digerir un determinado alimento o para que pueda no tener alergia. Hay personas que tienen alergia a las flores y entonces tienen alergias constantes durante la primavera que hay flores. Entonces, por eso estamos hablando no que va a quitar una alergia, pero que va a disminuir, ¿sí? Los síntomas de estas alergias y se pueden ir reduciendo las alergias. Hay otra cepa que se llama Bifidobacterium longum, que disminuye también los niveles de estrés físico, los niveles de fatiga mental, sobre todo los niveles de este cansancio mental en los casos de depresión, ¿sí? La Bifidobacterium bifidum en niños
va a favorecer la etapa de crecimiento. Pero acuérdense que nosotros tenemos un factor de crecimiento constante. Entonces, esta es una tercera cepa de estos probióticos. Vamos a la que sigue, Liz, por favor, a la cuarta. La Bifidobacterium breve ayuda a la descomposición de los alimentos. Miren, aquí sí me voy a detener porque nosotros necesitamos de cada una de estas cepas para poder realizar muchas de las funciones que de manera normal hacen nuestros diferentes aparatos en el cuerpo. Entonces, si estamos hablando de ayudar a descomponer los alimentos, la parte más importante de la descomposición de los alimentos es que podemos descomponer estos alimentos y tener la absorción de los nutrientes que me aportan estos alimentos, ¿sí? Entonces, pero al mismo tiempo, es decir, como no sabemos si en estos alimentos pueden estar integrados algunos patógenos, entonces esta cepa, al mismo tiempo que me ayuda a descomponer los alimentos, que me ayuda a absorber los nutrientes que mi cuerpo necesita. Fíjense qué interesante, va a combatir a esos elementos patógenos que pueden ir incluidos en estos elementos y favorece además la producción de vitaminas como la B9, B12 y el ácido fólico. La Bifidobacterium infantis beneficia la salud digestiva. Volvemos a hablar de la salud digestiva, particularmente de los bebés. Ayuda a eliminar los cólicos y ayuda en la absorción de nutrientes. Sí, esta es una pregunta interesante que tengo que hacer a Blanquita y que se las paso después también por el chat de directoras. ¿A partir de qué edad lo podemos consumir? Ese fue un dato que ahorita me vino a la cabeza, pero que podemos consultar. Ok, Lactobacillus plantarum ayuda a reducir el colesterol. Fíjense, ¿se acuerdan que hemos hablado de que tenemos un colesterol bueno y un colesterol malo? El colesterol LDL es el colesterol que tapa nuestras arterias, que afecta nuestro aparato circulatorio, junto con los triglicéridos. Entonces, esta cepa de lactobacillus nos va a ayudar a combatir este tipo de grasas, este tipo de lípidos como el colesterol LDL y los triglicéridos, y va a eliminar el dolor abdominal. Vamos a la siguiente cepa, Liz. Me preocupa el tiempo. Vamos a la siguiente cepa, Liz. Nos faltan 5. Lactobacillus esporogenes. Mejora la efectividad de la vacuna contra la gripe, mejora la fatiga. Fíjense qué interesante lo que hace esta microbiota que mayormente la encontramos en nuestro intestino y cómo afecta a todos los demás sistemas y a todos los demás órganos, ¿no? Va a mejorar la fatiga de nuestros ojos y promueve la concentración, ¿sí? Entonces, estamos hablando ya también de funciones mentales y de funciones emocionales. El Streptococcus thermophilus, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en la microbiota vaginal y también en la microbiota digestiva. Entonces, nos va a ayudar a eliminar infecciones, tanto en el aparato digestivo como en el tracto genitourinario. Por consiguiente, va a evitar la inflamación. Y también, cuando hablamos de aparato digestivo, va a combatir el reflujo. Sí, quiero mencionar también una cosa. Cuando hablamos de este producto para mejorar nuestra flora intestinal, si lo consumimos simultáneamente con nuestra bebida de sábila, vamos a tener un plus en el mejoramiento de nuestro aparato digestivo, porque cuando hablamos de nuestra bebida de sábila, vamos a hablar de que la sábila, que es curativa, que es preventiva, que es restaurativa, que es antiinflamatoria, va a coadyuvar en todos estos procesos desinflamantes, particularmente con la sábila en nuestro aparato digestivo y en el tracto digestivo superior. Vamos a la que sigue, Liz, por favor.
Muy bien. Prebióticos. Ok, no, nos faltaron, Liz, dos probióticos, tres probióticos. Faltaron tres. Sí, faltaron tres probióticos, exacto, si nos regresa, aquí vamos el lactobacillus, aquí. Lactobacillus casei, hemos oído hablar de lactobacillus casei. ¿Qué nos favorece? La digestión de la lactosa, ¿sí? La lactosa la vamos a encontrar pues prácticamente en todos los productos lácteos, pero además este lactobacillus casei nos va a reducir la depresión y estados de ansiedad. El Lactobacillus bulgaricus ayuda en episodios depresivos gracias a la subs S-adenosilmetionina, que también ayuda a enfermedades hepáticas. Es decir, nos va, quiero hacer énfasis en algo que es con lo que nos tenemos que quedar. Cómo la microbiota sana en nuestro intestino, lo que dijimos desde el principio, va a ayudar a mejorar el funcionamiento prácticamente de todos nuestros órganos. Recordemos que en nuestro cuerpo tenemos aparato circulatorio, aparato respiratorio, aparato digestivo, como sistema nervioso. Entonces, va a influir, y por eso hablábamos de que el intestino puede ser como un segundo cerebro, ¿sí? También ayuda en enfermedades hepáticas. Recordemos que el hígado es el laboratorio de nuestro cuerpo. Y tanto hígado como riñón procesan los medicamentos que nosotros consumimos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una flora intestinal sana, de alguna manera estamos ayudando también a mantener sano este laboratorio que es nuestro hígado. La Lactobacillus gasseri en infantes disminuye la enterocolitis. La enterocolitis es una enfermedad común en los pequeños que es necronizante. ¿Qué quiere decir? Que puede necrosar sí, su aparato digestivo de un pequeñito. Vamos a la que sigue, por favor. Y vuelvo a dejar la duda que se las comparto luego a partir de qué edad. La que sigue, Liz, en los probióticos que nos faltaron. Nos faltan probióticos, nos falta el 13 y el 14, si no me equivoco. Male nos lleva bien la cuenta. Aquí está. Lactobacillus esporogenes mejora la efectividad de la... Ah, no, este ya lo vimos. Perdón, pasamos, perdón. Cristi. Ya habíamos acabado. Ya 14 pasamos. cepas, ¿se acuerdan? 14 cepas. Eso es lo que nos vamos a aprender. Ni se preocupen por aprenderse los nombres. Lo interesante es, el resumen es, si yo le aporto todas estas cepas a mi aparato digestivo, todas estas cepas que fortalecen mi microbiota me van a ayudar a mejorar el funcionamiento de el resto de mis aparatos y mis órganos. Ok, y vamos a la segunda parte, que está más fácil, que son los prebióticos. ¿De dónde tomamos estos prebióticos? Yo ya les comenté que algunos de estos prebióticos están en los alimentos. Y estos prebióticos prácticamente no forman parte de nuestro proceso digestivo, sino que están enfocados a nutrir, a fortalecer, a alimentar los probióticos. Es decir, toda esta familia, toda esta colonia, ¿sí? De elementos de microorganismos benéficos. Entonces, ¿cuáles son los prebióticos que se han incluido en nuestra fórmula? Tenemos dos, la inulina y la sábila. Eso está fácil de aprender. La inulina y la sábila, ¿sí? ¿Qué es la inulina? La inulina se llama agave tequilana. Aquí está de dónde proviene la inulina. Y la inulina básicamente mejora la salud digestiva. ¿Por qué? Porque es una fibra prebiótica, no se digiere. Y vuelvo a mencionar el concepto de los prebióticos. Los prebióticos, mi cuerpo no los digiere para sí mismo, no los asimila para sí mismo, los asimila para nutrir a sus probióticos, a estas colonias, ¿sí? Que viven en mi cuerpo. Favorece el crecimiento de estas bacterias intestinales, es decir,
favorece el crecimiento de los probióticos. Por lo tanto, vamos a tener una buena digestión, ¿sí? Permite que estas bacterias buenas, que son los probióticos, que forman mi microbiota, que viven en mi intestino, se desarrollen y fortalecen esa flora intestinal. Y también ayuda a la salud cardiovascular y a la absorción de minerales. Esta es la inulina, uno de los prebióticos. Vamos a la que sigue, por favor, Liz. Ok, la sábila. Bueno, de la sábila hemos dicho todo durante toda la historia de la empresa. Pero la sábila como prebiótico, fíjense, como prebiótico ayuda, favorece la reproducción de estos probióticos. Nosotros queremos tener una colonia gigantesca de probióticos, es decir, una colonia gigantesca de soldados que me están defendiendo contra todos los patógenos que pueden entrar a mi cuerpo. La sábila alcaliniza el pH, mejora la función desinflamatoria, tiene propiedades cicatrizantes, mejora la salud intestinal y mejora la absorción de los nutrientes. ¿Y por qué mejora la absorción de los nutrientes? Porque permite que los probióticos estén fortalecidos y podamos tener entonces un funcionamiento correcto de la flora intestinal. Vamos a la que sigue, Liz, por favor. Ok, ya esto lo vimos, básicamente propiedades y... Cristi, entonces el probiótico se alimenta de las abilidades, estos dos son exactamente, Moni. Los prebióticos no los digiere mi cuerpo, sino los prebióticos nutren, fortalecen, alimentan a todas las cepas de probióticos que acabamos de ver, que ya dijimos que son 14 cepas de probióticos que me aportan 50 billones de unidades, bueno, funcionales, unidades funcionales, déjenme acordarme otra vez del nombrecito, que no es tan importante que nos lo aprendamos, pero déjenme volvérselos a decir para que tengamos una vez más ahí les va. Espérenme, nada más para volverles a dar el nombrecito del UFC. No sé si viene por ahí como una notita. Valdría la pena que lo pusiéramos como un pie de página, Liz. Unidad de familias. De familias que eran, Male, ¿lo anotaste? Unidad de familias. De colonias. De familias. Unidades formadoras de colonias. Muchas gracias, Male. Por favor, hay que anotarlo, Liz, si podemos en la presentación, abajo con un asterisco, UFC, Unidad Formadora de Colonias. A mí ese nombre, no sé por qué, según yo presumo de buena memoria, y el UFC no lo he logrado aprender, pero Unidad Formadora de Colonias, Unidad Formadora de Colonias, es decir, tenemos 14 cepas con 50 billones de unidades formadoras de colonias. Es decir, con 50 billones de estas unidades que van a fortalecer esta microbiota. Todo esto ya lo vimos en las propiedades, ya lo vimos en el flyer, que el flyer se los vamos a mandar de inmediato. Vamos a la siguiente lista, por favor, donde aquí tenemos diferenciadas propiedades y beneficios. Exactamente todo esto es el resumen que vamos a tener en el flyer. ¿Por qué? Porque es digamos, la información central, ¿sí? La información resumida, condensada, digerida y fácil para poderle compartir a nuestros clientes. Vamos a la que sigue, Liz, por favor, porque vamos a ver cómo la vamos a usar. Bueno, los claims, ¿qué son claims? Son los beneficios, los puntos a favor de cada uno de nuestros productos, que tiene grado alimenticio, que no tenemos soya y no tenemos gluten, que es libre de azúcar, que es un producto vegano y cada vez tenemos más personas, aunque ayer estuve en una conferencia
que hablaba precisamente del cuidado que deben tener los veganos en el equilibrio de sus proteínas, porque las proteínas animales prácticamente no hay ningún producto vegetal que las sustituya. Bueno, pero este es otro tema. Hay quien ya decidió tener una vida de veganismo y entonces nosotros tenemos un producto vegano, un producto vegetariano, apto para celíacos, sin estimulantes, sin colorantes, sin saborizantes, que quiero que cumple con las regulaciones de la FDA. ¿Es apto para diabéticos? Esta es una pregunta muy común. Quiero decirles que la cápsula es blanca, no tiene colores, la cápsula es de origen vegetal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay algunas cápsulas que son de grenetina, o sea, de gelatina. Sin embargo, estas cápsulas que son de grenetina, muchas veces el vegano pregunta, ¿pero de qué son las cápsulas? Entonces, nuestras cápsulas son de origen vegetal, apta para veganos y vegetarianos. No tenemos productos ninguno de origen marino. Tenemos estas certificaciones, que hemos hablado de las certificaciones que tiene los productos nutricionales de la empresa. Tenemos un producto que es libre de pesticidas, tenemos seguridad, calidad y efectividad. Digamos que estos son los claims. ¿Cómo se desbarata la cápsula? Se desbarata a través precisamente de los ácidos gástricos. O sea, el ácido gástrico va disolviendo esta cápsula, que ya dijimos es de origen vegetal, sin color, ¿sí? Y que permite entonces que llegue al intestino. Por eso, muy importante consumirla 20 minutos antes de consumir alimentos, para dar tiempo a que haga su proceso, ¿sí? De separación, llegue y se absorbe en el intestino, ¿sí? Haga su trabajo de fortalecimiento de esta microbiota o de nuestra flora intestinal, digamos que es un término que conocemos más, y después podamos entonces ingerir nuestros alimentos. Vamos a la que sigue, Liz, por favor. Ay, casi sí vamos a terminar a la 1. Ok, ¿cómo la vamos a tomar? Una cápsula con agua en ayuno, con el estómago vacío, por lo menos 20 minutos antes del desayuno. En caso de disbiosis, es decir, de este desequilibrio, dicho de otra manera, en caso de molestias gastrointestinales, se pueden ingerir 2 cápsulas. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo vea que si tengo diarrea, que si tengo dolor de estómago, que si tengo inflamación, me tomo 2. ¿Cuándo voy a dejar las 2? Cuando ya hayan desaparecido los síntomas o hayan disminuido los síntomas. Vuelvo a tomar mi cápsula, ¿sí? Y las personas que tienen problemas intestinales, pues que la sigan consumiendo. Y las personas que no tienen problemas, porque fíjense una cosa, como el concepto en la medicina tradicional es me tomo esto cuando tengo un síntoma, ya no me lo tomo cuando no tengo el síntoma. Aquí estamos hablando de productos que fortalecen nuestra nutrición. Entonces, si yo tengo buena salud, yo no puedo decir, ay, es que yo no necesito esos probióticos y prebióticos. Tengo buena salud, pero sí los necesito. Entonces, para evitar que tenga estos desequilibrios en mi aparato digestivo, lo voy a tomar constantemente. Nuestro frasco tiene 60 cápsulas, entonces vamos a consumir de 1 o 2 frascos cada 3 meses. ¿Qué quiere decir? Que un frasco me va a durar 60 días. Si consumí uno, pues puedo pasar un mes y vuelvo a empezar con un tratamiento de 2 meses, ¿sí? Sería la manera como vamos a ingerir. Si tengo un problema digestivo que es crónico, que es constante, puedo continuar. Por eso dice aquí, su consumo debe ser permanente para evitar este desequilibrio, esta disbiosis, ¿sí? En personas que tienen problemas intestinales. Si no tenemos, de todas maneras, fortalece nuestra flora intestinal, fortalece la microbiota con todos los beneficios que ya vimos, y entonces vamos a consumir un frasco, vamos a decir, me dura 2 meses, dejo un mes y vuelvo a empezar
con otro tratamiento para volver a fortalecer esta microbiota. Así que con esto damos por terminada la clase de hoy. Faltan 3 minutos para la 1, muy bien. Y pasamos al segmento. Fíjense, ¿se acuerdan que dijimos que tenemos un eslogan para cada uno de nuestros productos? Es salud integral para tu organismo. Salud integral para tu organismo. Es decir, no solamente estamos hablando, y ya lo vimos con las 14 cepas, no solamente estamos hablando de la salud de mi aparato digestivo, que es predominantemente a donde van a actuar, sino que ya vimos cada una de las 14 cepas que están incluidas en el producto, cómo van a tener beneficios en otros órganos.